¿Qué tal, amigos que nos acompañan? Hoy vamos a hacer un programa más de Divergencia. Me acompaña Patricio Lima, como ya es costumbre en este programa, Patricio. Martín, muy buenas tardes a quienes nos siguen y desde luego con el único propósito de abordar temas de interés en una portal y una plataformas que seguramente tienen público de diferentes edades y desde luego con el único objetivo de que tengan elementos para hacer sus propios análisis y lleguen a conclusiones pues que les convenzan de lo que ocurre en un país que está cambiando últimamente. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que suele pasar hasta en las mejores familias y que tiene que ver con el asunto de los pleitos internos que ya se están viviendo en Morena, un partido de reciente creación que en el caso de Tlaxcala tuvo su primera aparición formal en el 2016 con pésimos resultados, hay que decirlo, y luego enfrentó su segundo proceso electoral con, yo diría, extraordinarios y magníficos resultados. Era un partido que, si bien había tenido a nivel nacional algunos desencuentros, cuando Andrés Manuel López Obrador lo fundó y después empezó a tomar algunas decisiones, la verdad es que las diferencias no habían trascendido y tampoco habían alcanzado, yo diría, niveles que no son de escándalo, pero que sí reflejan y dibujan cómo existe ya un pleito interno por empezar a acaparar las posiciones de relevancia en ese partido, con miras también a los comicios intermedios del 2021. Y aquí hay que decirlo, este desencuentro lo protagoniza la líder nacional de Morena, Jacob Polensky, con el senador Ricardo Monreal. Se ve y a todas luces que entre ellos no hay química, que no hay acuerdos, uno le tira al otro y viceversa, así se la han pasado, Patricio. Mira, Martín, 4 años y poco más de vida que lleva Morena es único caso en la historia mundial de un partido político que, obteniendo su registro, en este caso en el 2014, va a la competencia, en el caso de Tlaxcala, como bien ya lo dijiste, en el 2016 con resultados francamente negativos. Para la gubernatura, en ese entonces su candidata Marta Palafox no llegó a 30,000 votos en total en el estado, no ganaron ninguna presidencia municipal de 60 y no ganaron ninguna diputación de mayoría relativa en los 15 distritos y obtuvieron una de representación proporcional. Fue el primer diputado que obtuvo en el ámbito local Morena en el 2016. ¿Y por qué estos resultados? Pues por algo muy sencillo, no iba en la boleta Andrés Manuel López Obrador porque eran elecciones locales. Muy diferente 2 años después, cuando ya va en la boleta el candidato a la presidencia que arrasó en el país y que desde luego en Tlaxcala lo hizo, y con resultados que ya todos sabemos. Gana la presidencia con más del 50% de la votación total válida, gana el Congreso Federal, Cámara de Senadores y de Diputados por amplia mayoría. No es el momento de dar datos y cifras, pero bueno, por amplia mayoría en 128 senadores, que es el total, en 500 diputados federales, que es el total, y tienen amplia mayoría. Y en las elecciones locales, que por primera vez en Tlaxcala hubo elecciones concurrentes de Congreso local, pues gana casi todo también. Entonces, ¿por qué todo este marco, referencial que doy de manera muy rápida? Porque se volvió el partido que accede al poder con amplia mayoría. Y cuando un partido político deja de ser oposición y logra ser el partido en el poder, en este caso federal, ejecutivo y legislativo, pues se vuelve el repartidor del pastel, por decirlo de una manera muy coloquial. Y en los estados del país, pues ocurre algo semejante, donde compitieron por gubernaturas, ganaron casi todas el 1 de julio del año pasado,
y donde hubo elecciones también totales locales, pues ganaron congresos y ganaron ayuntamientos. En el caso de Tlaxcala, el ejemplo es de que ganaron el congreso local por amplia mayoría. Es decir, en Tlaxcala, en los estados del país, salvo Guanajuato, y a nivel federal, pues se vuelve el partido que accede al poder de una manera más importante. Los otros partidos que venían siendo competitivos y ganadores, PRI, PAN, PRD, en ese orden, pues dejan de serlo y ahora la vía de acceso. Eso siempre va a generar disputas, diferendos, diferencias, y tú lo mencionaste bien y ahí termino mi primer comentario, Martín, para seguir la plática. Es decir, ¿quiénes son los que reparten el pastel de las gubernaturas ahora en Morena? Pues son la Cámara de Senadores, más al rato va posiblemente a haber diputados federales que levanten la mano, pues también desde ahí van a haber propuestas para candidaturas a gobernadores de los estados y la dirigencia nacional. En Puebla, ¿qué pasó el día de ayer por la noche? Pues que estaba el candidato de los senadores de Monreal, Alejandro Armenta Mier, y el candidato de Polensky, de la dirigente nacional, Miguel Barbosa Huerta, y Nancy de la Sierra, que pues estaba, digamos, así como una propuesta también del Senado. Es decir, se convierten las disputas internas por el acceso al poder, que seguramente en Puebla tiene una amplia posibilidad de ganar Morena. Yo diría casi la tiene ganada, salvo que cometan errores graves, pero bueno, porque la elección será en 3 meses más. Entonces yo no veo por dónde Morena pueda perder esa gubernatura, salvo que haya alguna inconformidad de los dos contendientes. Estas disputas van a ser normales entre quien maneja el partido y quienes dirigen los órganos, legislativos federales, principalmente la Cámara de Senadores. Y desde luego no faltarán colados, lo dijo Jacob hace unos días de una manera, yo diría, muy brusca. Sabandijas y oportunistas están llegando a Morena. Pues ese es el asunto de la política en este país, que quien tiene el poder y la vía más fácil para llegar al poder, pues se van apuntando muchos y llegando muchos, como es el caso ahora de Morena. Sí, y tú lo dices muy bien y lo dices claramente. No debemos asustarnos que en el partido de Andrés Manuel López Obrador empiece a haber diferencias, empiece a haber pleitos, son naturales. ¿Por qué? Porque es el partido que al menos en las elecciones de este año, que va a haber 2 gubernaturas, las 2 se tienen prevista que sean para ese partido. Y ya hablando hacia el 2021, que es donde realmente empieza a haber una disputa de los grupos internos de Morena, pues es la lucha por las gubernaturas. Se van a elegir, si no recuerdo, 9 o 11. De 9 a 11 gubernaturas. 11 gubernaturas. Vamos a elegir diputados federales. En el caso de Tlaxcala vamos a elegir presidentes municipales, gobernador y diputados locales. Entonces, que va a haber disputas, sí, que van a ser cada vez más notorias, sí, pero al fin y al cabo una primera prueba de cómo se van a empezar a dirimir esas diferencias es, en el caso de Puebla se recurrió a un estudio de opinión donde dijeron vamos a nominar al candidato que esté mejor posicionado y que nos garantice el triunfo. En este caso, según la encuesta, que no dieron a conocer los datos, pero dijeron que se trataba de Miguel Barbosa Huerta. Yo creo que si fueran ciertos los rumores, Patricio, de que el ex senador estuviera enfermo, de que estuviera muy delicado de salud, sería un error haberle dado la candidatura, porque va a ganar, y lo que menos quiere Puebla es tener un gobernador enfermo que vaya a tener una complicación en su estado de salud y no termine su periodo para el que fue electo, ¿no? Pues sí, tocas un punto que en el caso de Barbosa pues se ha comentado en repetidas ocasiones. Hay que recordar que cuando él iniciaba como senador por el PRD hace algunos años, pues tuvo un problema de salud grave que lo llevó a tener intervenciones quirúrgicas, en fin, un tratamiento. Sin embargo, bueno, pues sabrán los dirigentes y quienes lo respaldan por qué lo hacen, pues porque ya compitió en primera.
porque finalmente se puso la camiseta de los tres que estaban en la contienda interna, hay que decirlo también con todas sus letras, es el que se puso primero la camiseta de Morena y digamos se alineó con López Obrador desde un año antes de la elección del 2018 o hasta un poco más, estoy hablando del 2017. Entonces Armenta y Nancy de la Sierra son morenistas, digamos, de menor tiempo, y eso es lo que decide la dirigencia nacional, y hay que decirlo también, el árbitro oculto que se llama Andrés Manuel López Obrador, porque no hay que darle muchas vueltas, el que palomea al final las candidaturas de Morena, pues será Andrés Manuel López Obrador, con la venia, con el, digamos, con el visto bueno de quienes son los otros liderazgos. Se asegura que Monreal estuvo con Andrés Manuel López Obrador el domingo por la noche en Palacio Nacional, que es donde despacha Andrés Manuel López Obrador y donde casi aseguran que vive prácticamente todo su tiempo, salvo cuando anda en giras por el país. Andrés Manuel López Obrador y Monreal seguramente llegaron a un acuerdo de quién sería el candidato desde el domingo, y como bien dices, pues esa encuesta pues la tienen guardada o la mantendrán guardada si es que la hicieron, pero finalmente llegaron a ese acuerdo. ¿Qué va a pasar? Pues no somos adivinos, yo no me asumo como tal, pero de que Morena tiene las preferencias, tiene el poder federal, tiene ya no los recursos, porque que quede bien claro, las elecciones que vienen, sobre todo las de gobernador, 2, Baja California y Puebla, serán motivo seguramente de análisis, Martín, sí. Si más adelante lo decides, para que hagamos algún programa de ver hasta dónde el despilfarro que antes había en las elecciones de algunos partidos, sabemos cuáles son, pues si a ver si ahora no se da, porque pues el Congreso Federal está a punto de definir el delito electoral con una carga mayor de pena, de sanción. Entonces estaremos pendientes de este tema de Puebla, de Baja California, como 2 elecciones de gobernador, las primeras con Morena en la presidencia, para ver si de veras las cosas son diferentes. Sí, y tú ya lo comentaste, no hay que hacerse tontos. Así es. Andrés Manuel López Obrador palomeó la candidatura de Luis Miguel Barbosa. Alejandro Armenta tendrá que aceptar o se tendrá que ir. La verdad es que él junto con Nancy representan o son 2 expriistas que por circunstancias llegaron a Morena. Así es. Y yo lo he oído y lo he leído en declaraciones que ambos han emitido, que han reconocido públicamente que llegaron gracias al impulso de Andrés Manuel López Obrador. Digamos, era importante ver cómo se iba a definir la candidatura en Puebla. Para nosotros creo que sí, porque Andrés Manuel al menos está siendo congruente y está viniendo apapachando o premiando a la gente que en su momento fue o tuvo un papel clave para su movimiento y su proyecto. Hay que decir que Luis Miguel Barbosa, siendo, si no mal recuerdo, líder del Senado, así es. Opta por dejar la bancada del PRD y junto con Lorena y otros senadores formarse en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que hoy le está implicando, pues no sé si beneficios o un pago de facturas, llámenlo como usted quiera, pero al fin y al cabo está siendo arropado por la corriente y especialmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El caso Puebla da algunas pautas para pensar lo que puede ocurrir en Tlaxcala. Sí. Es decir, si Miguel Barbosa fue el designado porque tiene más trabajo político a favor de Andrés Manuel López Obrador, que venía teniendo, compitió por Morena y lo hizo de manera muy importante contra Marta Erika Alonso, que en paz descanse por la tragedia que vivió él y su difunto marido también. Bueno, pues entonces ese, digamos, hecho de que se haya formado en la fila con Andrés Manuel López Obrador con más tiempo y haya competido ya y demostrado que tiene fuerza política, pues a lo mejor puede pensarse que se traslada a Tlaxcala en poco más de año y medio, casi 2 años, para la sucesión gubernamental. Aquí en Tlaxcala hay que decirlo con todas sus letras, porque yo he tenido esa posibilidad de acercamiento con Lorena Cuellar, como lo han tenido muchos
opinadores en Tlaxcala, entre ellos tú, Martín, es decir, de que tenemos acceso a información de lo que ocurre con ellos. Pues Lorena Cuellar también se fue al PRD, compitió para senadora por el PRD, ganó con el respaldo de López Obrador en el 2012, regresa con López Obrador a Morena, pero desde luego el antecedente de su buena relación con Andrés Manuel López Obrador viene desde el 2012. Si no trabajó en el 2016 para el proyecto de AMLO, pues fue porque compitió por el PRD todavía. En fin, son elementos de análisis que ojalá le permitan al público irse formando una opinión. Porque está también el caso de dos senadores que, digámoslo, a lo mejor serían factor para la sucesión en Tlaxcala. Uno de ellos ya no puede competir porque ya fue gobernador, José Antonio Álvarez Lima, a quien mandaron al Canal 11, según esto, a la entrega-recepción y demás, y regresará al Senado, y Ana Lilia Rivera, que sí tiene una trayectoria más amplia, pero que a la que vemos dedicada totalmente en el Senado. ¿Quién tiene ahorita presencia? ¿Quién ha trabajado para el proyecto de AMLO, sobre todo en el 2018? Pues Lorena Cuellar Cisneros. Pero ni con esto yo me atrevería a decir que ya la tiene asegurada. No, simplemente yo creo que lo válido es decir, que va punteando la carrera por la candidatura de Morena. Yo diría sí, no sería honesto decir que no. Y yo creo que también otro factor que implicará una lectura interesante es el proceso de renovación de la dirigencia local y nacional de Morena. Así es. Que se habla que será de agosto a noviembre más o menos. En el caso de Tlaxcala, la dirigencia la tiene o la ostenta el profesor Joel Molina Ramírez, quien actualmente está despachando como senador. Sí. Yo tengo entendido que él va a concluir este periodo y que a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre, habrá una nueva dirigencia. ¿De quién va a pertenecer o quién va a ser el próximo líder y con qué grupo se va a identificar? No lo sé. Habrá que ver que avance el tiempo y si vemos que a lo mejor el próximo líder se perfila como un agente de Lorena, bueno, tendremos más elementos y una lectura para decir que Lorena sigue aventajando. Pero si vemos que a la dirigencia llega un líder imparcial que va a trabajar por el partido, bueno, entonces tendremos elementos para decir que la candidatura, en el caso de Morena, para la gubernatura de Tlaxcala no está definida y que en estos meses se irán sumando otros proyectos, otros nombres, y conforme avance y se acerque el día de donde se tenga que conocer el nombre del candidato, se verá quiénes llegan a la final. Y bueno, el otro comentario que te decía Martín para concluir sobre este tema es de que en Tlaxcala la candidata que está impulsando el senador Monreal, que es el líder de los morenistas en el Senado de la República, pues ya es muy obvia, ya es muy visible, ya vino a hacerlo de manera, digamos, impactante, si se le quiere llamar. Monreal está apoyando a Ana Lilia Rivera como senadora de la República, y desde luego la misma Ana Lilia Rivera hacía acto de presencia en eventos con Armenta en Puebla. Al menos 2 o 3 yo los tengo identificados. Es decir, en el Senado se están reagrupando o agrupando más bien quienes buscan competir por la gubernatura con el respaldo de Monreal, que es, yo diría, uno de los 3 líderes más importantes que tiene Morena por el cargo que tiene en estos momentos y que va a querer, impulsar candidaturas desde el Senado a gubernaturas. Y por una sencilla razón, Patricio, perdón que te interrumpa. No, adelante. Porque Ricardo Monreal quiere ser candidato a la presidencia de la República. Es decir, no nos asustemos. Así. O sea, porque yo veía, la otra vez leía algunas columnas y ya se estaban desgarrando ahí el periodista por el pleito que traía Jacob Walewski con Ricardo Monreal. No nos asustemos. Es un proceso natural. Es un asunto que Ricardo Monreal tiene una legítima aspiración y quiere empezar a construir sus aliados que le permitan en su momento disputar la candidatura. ¿Que es muy prematuro? Depende a quién le pregunte. Claro. A mí me pregunta, yo digo, pues si quieres, empieza a trabajar por lo que quieres. Sí. Que te va a dar resultados, no lo sé. El tiempo dirá las cosas. Así es, y finalmente el hecho de que
como es el partido que ahora garantiza más posibilidades de triunfo, Morena, pues claro que va a haber liderazgos de diferentes grupos, va a haber candidatos de diferentes espacios de poder, va a haber candidatos que lleguen a última hora a apuntarse, aún no teniendo a lo mejor una fuerte presencia, y como, bueno, pues la dirigente nacional Polensky ya dijo que han llegado sabandijas y oportunistas, iba yo a decir fauna política de muy diverso tipo, bueno, finalmente sabandijas, la palabra a mí me parece muy fuerte para señalar a los políticos, pero vaya, fauna política de muy diverso tipo, advenediza, oportunista, como quiera llamársele. Finalmente sabemos que los liderazgos, cuando el PRI fue gobierno muchos años y después 6 con Peña Nieto, ocurría casi lo mismo. Cuando el PAN fue gobierno 12 años, principalmente ocurrió con Calderón, porque Fox nunca tuvo acercamiento importante con los liderazgos nacionales del PAN. Pero démosle el beneficio de la duda, tanto Fox como Calderón en su momento en el PAN tenían también este tipo de problemas de a quién impulsar. Recordemos que en Tlaxcala, pues en su momento Calderón impulsó a Adriana Dávila Fernández con toda la fuerza de los pinos y del poder presidencial. Bueno, esto es lo que ahora ocurre en Morena, va a seguir ocurriendo. Yo les diría a aquellos que hacen análisis político, no les recomiendo ni les sugiero nada, pero pues que se analice cuál es la forma de hacer política en este país, y esas formas de hacer política cambian más, menos, con uno, con otro. Sí, y hay que verlo. Por ejemplo, tú sacabas el tema o mencionabas a Adriana Dávila. Hay que ver cómo las circunstancias de Adriana Dávila han cambiado hoy radicalmente. Ayer que tuvo ese partido una reunión para elegir a los miembros de la comisión permanente, se eligen a 30 integrantes, pues prácticamente Adriana no logró ni una sola posición, ni ella ni el grupo de Carlos Carrión. ¿Por qué? Porque hoy las circunstancias ya no le favorecen, hoy sus padrinazgos políticos ya no tienen el peso político, y Adriana, pues al fin y al cabo está cosechando lo que sembró. Y así pasa en todos los demás partidos políticos. Y yo recuerdo, porque tuve la oportunidad de platicar hace unos días con dirigentes de Morena, y por ejemplo me comentaban, Patricio, que hay municipios en donde hay 12 aspirantes a la presidencia municipal. ¿Pero de qué partido? De Morena. Sí, por eso es decir, todos quieren, por una sencilla razón, Andrés Manuel, lo más seguro es que aparezca en la boleta con este asunto de la revocación de mandato, va a ser un factor que va a jalar votos, diga lo que se diga, va a jalar votos, y entonces hay quienes dicen, oye, pues si va a estar Andrés Manuel, pues que me ayude a ser alcalde, y si le invierto poquito y gano, pues ya lo hice, ¿no? Pues sí, esto que comentas es un asunto que estará por verse, porque hay muchas resistencias para aprobar en el Senado y en la Cámara de Diputados Federal la revocación de mandato que le abriría la puerta a Andrés Manuel López Obrador para ir en la boleta el primer domingo de junio del 2021, que en Tlaxcala se renuevan todos los cargos de elección. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón que ya se comprobó el pasado 1 de julio del 2018, cuando Andrés Manuel anda en campaña, y esta revocación de mandato le abriría la puerta, legalmente hablando, para que ande haciendo campaña a favor de los candidatos de Morena, pues sería casi una factura a favor de los candidatos. Yo esperaría que este asunto se decida en el Congreso Federal, es decir, se apruebe o no, y en base en ello hacer análisis, porque voy a decir algo también de lo que va a ocurrir en Puebla, aunque está muy reciente la elección federal para el primer domingo de junio próximo, en la extraordinaria. Andrés Manuel ya dijo que no va a visitar Puebla y que cada candidato se va a rascar con sus uñas. En el caso de Puebla sabemos que ya son, creo, 3 los que van a ir en la boleta. El candidato de la coalición de Morena que encabeza Luis Miguel Barbosa, el candidato del PRD, PAN, Movimiento, que queda en Enrique Cárdenas, el exacadémico reconocido en Puebla, y finalmente en Jiménez Merino, no recuerdo su nombre, Alberto Jiménez Merino, por el PRI.
Y ya dijo Andrés Manuel que él no se va a aparecer en Puebla. Pues claro que no, porque entonces empezarían los señalamientos de que su presencia ayuda al candidato que va a ser de Morena, Luis Miguel Barbosa. El asunto de la aprobación de la revocación del mandato es tan importante que le abriría la puerta a triunfos de Morena desde ahora. Sí, pues ahí está. Pues Patricio, un gusto haber compartido los micrófonos y haber comentado este tema, que me parece que algunos lo exageran y que lo deberíamos de tomar como un asunto normal, que implica siempre el ejercicio del poder. Así es, Martín. Buenas tardes y gracias a ti por la invitación. En los controles damos gracias a Gabriel Reyes, que nos está asistiendo. Soy Martín Ruiz. Nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Muchas gracias.